La mesa 9 le damos la bienvenida al Cuerpo Académico Ambientes de Aprendizaje, que en esta ocasión nos comparten un trabajo del cual se encargarán los presentadores de decirnos de qué se trata. Queremos agradecer la presencia de quienes en este momento nos acompañan y de quienes se integren en los minutos subsecuentes. Muy buenas noches a todos. Gracias a Horizontica, a todos los organizadores del evento, a la Escuela Normal Superior de Michoacán, a la Red Iberoamericana para el Desarrollo de Identidad Profesional del Docente, al Cuerpo Académico Formare, a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, pues en este día, dentro del marco del seminario Horizontica, la utopía posible en este 2022, identidad en la formación docente, docentes, investigadores y personal que hoy nos acompaña, bienvenidos todos. Agradecemos también y reconocemos de manera muy especial a los ingenieros, al cuerpo de ingenieros, al equipo de apoyo técnico y tecnológico, que gracias a ellos hoy se hace posible que nos encontremos compartiendo la distancia y de manera sincrónica, facilitando y haciendo posible la comunicación. Me es grato poder presentar al equipo que comparte su trabajo. Quiero presentar a la doctora Olimpia Adriana Fajardo García. Ella es profesora de educación primaria, licenciada en matemáticas y licenciada en educación primaria. Ella es maestra en diseño curricular y tiene un doctorado en innovación pedagógica y curricular. Tiene publicaciones nacionales e internacionales y en coautoría. Es coordinadora del nivel de posgrado en el IPEC. Es asesora, lectora y sinodal de tesis de licenciatura y posgrado. Actualmente, también es docente investigadora en la Escuela Normal Superior de Michoacán y coordinadora del área de extensión y difusión académica. Pertenece al Cuerpo Académico Ambientes de Aprendizaje y cuenta con perfil deseable vigente. También me es grato presentar como parte del equipo de presentadores a la doctora María Luisa Gómez Zavala. Ella es licenciada en educación en la especialidad de español, tiene maestría en desarrollo curricular, es doctora en educación, se ha desempeñado profesionalmente en las normales rurales de Aguilera Durango, de Tenería, Estado de México, de la normal de Tiripetío, Michoacán, de donde fue directora, y actualmente se desempeña como docente en la Escuela Normal Superior de Michoacán. También con coautoría en publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es docente investigador en la Escuela Normal Superior de Michoacán. También pertenece al Cuerpo Académico Ambientes de Aprendizaje y cuenta con perfil deseable vigente. Y nuestro otro ponente es el doctor Edgardo Díaz Colín. Es licenciado en educación primaria, también con licenciatura en seguridad pública. Tiene maestría en pedagogía, en educación básica, en educación y en dirección y supervisión de centros escolares. Tiene 2 doctorados en ciencias de la educación y en desarrollo curricular. Tiene un postdoctorado en ciencias de la educación. Ha sido subdirector académico en la Escuela Normal Superior de Michoacán en el periodo 2019-2022. Es integrante del Cuerpo Académico Ambientes de Aprendizaje y cuenta con perfil deseable vigente. Pues bienvenidos
los doctores damos pauta a la presentación del trabajo. Le cedemos la palabra y la presentación a la doctora Olimpia Fajardo, quien dará inicio al trabajo que hoy nos tiene aquí reunidos. Bienvenida, doctora, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a los compañeros de la Escuela Normal Superior, al Cuerpo Académico Formare y al Seminario de Horizontica por hacer posible estos espacios. Nos es muy grato como cuerpo académico cerrar estas mesas transdisciplinarias después de un arduo trabajo. Y bueno, les queremos mostrar una investigación realizada y su relación que tiene con la identidad. Ahí, si me hacen favor de indicarme si ya está. Sí, ya se ve, doctora. Ok, bueno, pues nosotros hemos titulado este trabajo Propuesta Didáctica, Modelo Poderse y la Identidad Docente. Y bueno, ya amablemente nos presentaron y somos los 3 personas de un cuerpo académico integrado por 5. Les puedo platicar que para el ciclo escolar 2018-19 y 19-20, como cuerpo académico realizamos una investigación bajo la mirada del enfoque cualitativo de la investigación-acción, buscando siempre un proceso continuo de búsqueda e integrando la reflexión y el trabajo individual. Para realizar esta investigación partimos de un diagnóstico en donde los estudiantes que participaron les hicimos una pregunta detonadora y esta pregunta es en relación de cuáles problemas impiden mejorar mi aprendizaje como alumno de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Cuando les detonamos esta pregunta, se integraron colectivos de 5 estudiantes y se fueron formando mesas redondas para aplicarse una técnica investigativa que se llama 5x2x5. Al terminar de aplicar esta técnica, se sistematizaron los resultados y se enlistaron una serie de problemas y de esos enlistamos 10. Esos problemas que se enlistaron los agrupamos a su vez en 2 categorías: las competencias didácticas y el aprendizaje colaborativo. Fuimos viendo qué era lo que más interesaba, lo que más se repetía, y dentro de la competencia didáctica dejamos la planificación didáctica, las estrategias didácticas, los recursos y medios de enseñanza, así como la evaluación. En aprendizaje colaborativo dejamos 2 elementos que fue la organización del ambiente del aula y la comunicación asertiva. Si se fijan, cuando ya los agrupamos en 2 categorías, hubo la necesidad de todavía quitar algunos elementos de los 10 que teníamos al inicio. Había unos que considerábamos que si trabajábamos la competencia didáctica y el aprendizaje colaborativo, por ende se iban a desarrollar los otros. Algunos pues no tienen que ver tanto con lo que realizamos en las aulas y bueno, fue la manera en que los fuimos descartando. Entonces, iniciamos la investigación con estas 2 competencias didácticas, con estas 2 categorías, competencias didácticas y aprendizaje colaborativo. Ya una vez que hicimos el diagnóstico, hicimos nuestro marco teórico, nos propusimos la realización de una propuesta donde pensamos que el objetivo, el propósito general fuera promover y desarrollar la competencia didáctica y el aprendizaje colaborativo a partir del diseño, aplicación y evaluación de la propuesta didáctica del modelo Poderse. Y bueno, ahorita les voy a explicar en qué consiste este modelo Poderse. El modelo Poderse viene de las 7 letras
que lo integran, y cada una de ellas incluye elementos básicos que surgieron en las categorías. Por ejemplo, la planeación didáctica, la O de organización del ambiente áulico, el dominio de contenidos, las estrategias didácticas, los recursos y medios de enseñanza, la comunicación asertiva y la evaluación integral. Con estos 7 elementos de este modelo Poderse, pudimos rescatar las 2 categorías que habían surgido al inicio de la investigación por medio del diagnóstico, y con ello nos aventuramos a realizar una propuesta. Sobre la marcha de esta propuesta, vimos que con estos 7 elementos del modelo Poderse se atiende el desarrollo de un profesor integral, quien se propone que durante su preparación como docente configure y reconfigure la identidad profesional. ¿Por qué configure? Porque algunos entran a la escuela normal sin tener deseos, sino porque es la opción que tienen más cercana, porque el papá les indica o por ciertas circunstancias, si no tienen esa identidad. Y que la reconfiguren aquellos que la tienen y que cuando entran a la normal encuentran algunas situaciones que no les agrada. Entonces nosotros, como durante la preparación, en los 4 años que están en la escuela, quisimos que este modelo configurara y reconfigurara su identidad profesional a partir de un proceso de carácter dinámico, mediante el cual se definan a sí mismos en relación con un espacio de trabajo y con un grupo profesional del que forman parte. Este modelo Poderse lo integramos a partir en el 4º semestre. En el 4º semestre, ¡oh, Dios! Ya dejé de compartir. Ok, aquí estoy, sí. En el 4º semestre, ahí ya, ¿sí me hacen favor de ver si ya está? Sí. Sí. Gracias. En el 4º semestre de la licenciatura en educación secundaria, en las especialidades de matemáticas y de inglés, se trabajan 2 materias que son planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, y la otra que es observación y práctica docente. Con estas 2 materias vimos todos los contenidos que ahí se trabajaban y los estuvimos organizando para trabajar nuestra propuesta. En el 4º semestre se trabaja de finales de enero, principios de febrero a junio. Y bueno, así fue como lo organizamos. La organización de los contenidos y las estrategias las fuimos realizando por semanas, a partir de la semana del 10 al 14 de febrero, y del 17 al 21, etcétera. En esta parte de la organización de los contenidos es una de 2. ¿Por qué? Porque justo aquí nada más alcanzamos a trabajar 6 semanas. La semana del 16 al 20 de marzo fue la semana detonante del COVID y fue hasta ahí, hasta donde dejamos la propuesta trabajada. Todos estos contenidos, todas estas estrategias, estos productos, fue lo que pudimos rescatar. Si nos fijamos en esta organización, se ven diferentes estrategias, diferentes productos que pudimos rescatar y las categorías que se favorecen en base al diagnóstico realizado. Están las 2 categorías de manera alternada. También en esta organización de contenidos quisimos de la práctica docente, que era donde se iba a observar que de todo esto que habíamos, de todas las estrategias, se rescataba. Hubo modalidad totalmente diferente a la que se venía realizando y las prácticas, bueno, tuvieron otro sentido. Dentro de las estrategias que sí pudimos utilizar está la lluvia de ideas, el SQA,
Posteriormente realizamos las planeaciones hipotéticas, la resolución y planteamiento de problemas, la modelación, los diagramas, los acertijos, el debate y la autobiografía. Y bueno, cada una de estas estrategias nos dio cuenta de estas dos categorías, que era la competencia didáctica y era el aprendizaje colaborativo. Además, pudimos identificar dentro de estas estrategias la identidad que tienen los estudiantes en su formación como docentes. Nos dimos cuenta que la creatividad que podamos tener nosotros como maestros, como asesores, la ponemos de manifiesto cuando integramos todos estos elementos para lograr que los alumnos tengan una atención. Y esa atención pues debe ser una atención plena, una atención con todos sus sentidos para que logren identificar y trabajar adecuadamente. Lo que quisimos también con la aplicación de todas estas estrategias, que el estudiante vivenciara todos esos elementos que puede él trabajar posteriormente en el aula de clases con sus estudiantes de secundaria. En algunos casos en donde el estrés, como lo mencionaron ellos en el diagnóstico, o su identidad no está formada al 100%, con estas estrategias nos dimos cuenta que podíamos motivarlos. ¿Y cómo los motivamos? Pues utilizando medios y recursos didácticos que están a nuestro alcance. La asignatura de matemáticas y la de inglés, pues dan cuenta de la infinidad de recursos que se pueden estar trabajando dentro y fuera del aula de clases para favorecer el aprendizaje. También dentro de las tecnologías, de las estrategias utilizadas, nos dimos cuenta que la tecnología es una parte importante para propiciar el aprendizaje. Y esto pues lo potencializamos cuando en la mitad de la aplicación de la propuesta, marzo, que también era más o menos la mitad del semestre, tuvimos que recurrir a la tecnología para continuar con nuestras clases. Dentro de esta formación del estudiante y de su identidad, vimos que los recursos didácticos despiertan su interés y que dan cuenta en la formación de una identidad. Se sienten parte de un docente cuando juegan, cuando estas actividades que realizan las llevan a cabo en otros espacios en donde ellos ya no dejan de ser alumnos y se convierten en docentes. Dentro de nuestro modelo Poderse, la evaluación es una parte muy importante. Es una parte muy importante porque a partir de 2013, si todos recordamos, pues hubo una situación muy aberrante por parte de las autoridades educativas en el sentido de que se trabajó mucho la evaluación, pero no con un fin que ayudara a la figura del maestro, sino un fin en donde se vieron agraviados y entonces estaba muy, muy fuerte todavía esta parte de imponer evaluaciones sin tomar en cuenta la opinión de los estudiantes o de los docentes en el caso del Estado mexicano. Entonces, nosotros quisimos trabajar una evaluación integral y quisimos verla como nos señalan los autores Chadwick y Rivera, que es propia de la enseñanza y su fin es ayudar a que el alumno aprenda, a que el alumno se dé cuenta de sus potencialidades, de sus logros y hacia dónde puede llegar. En la evaluación también podemos reunir evidencia a partir de los portafolios e ir dándonos cuenta si suceden algunos cambios en los estudiantes y en la manera que ellos se van percibiendo como docentes. En la manera que se perciben como docentes les permite identificarse a su formación. Y bueno, esto les ayuda. También dentro de la evaluación, aquí le dimos mucho énfasis a partir de los principios
evaluativos de una autora muy interesante que fue Barbera, en donde retomamos todos estos principios que están en la primera columna y los fuimos trabajando, si no todos, si algunos o muchos de ellos. En un inicio sí los teníamos contemplados todos, como sabemos, una cosa es lo que planeas y otra cosa es lo que llevas a cabo. Sin embargo, estos son la forma en que lo contemplamos en la propuesta, y en la última columna vemos las técnicas e instrumentos que nos permitieron dar cuenta de que la evaluación de las diversas estrategias pues fuera eso, una evaluación integral. Nos quedamos con muchos elementos muy valiosos, como el diario de trabajo, un diario que se construyó entre todos, las listas de cotejo, las coevaluaciones, las rúbricas, y todo esto pues nos sirvió para tener un portafolio de elementos que le permitieran no a nosotros, sino a él mismo, a cada uno de los estudiantes, darse cuenta cómo está avanzando en su formación. Y bueno, dentro de las conclusiones a las que llegamos con nuestra aplicación del modelo Poderse y de esta investigación, pero podemos decir que el modelo Poderse se realizó en diferentes momentos, como es el trabajo individual, en binas, en equipos y el grupal. Esto pues favorece mucho la identidad, porque la identidad, a pesar de que la construyes de manera individual, también se puede fortalecer cuando lo haces de manera grupal. Cuando trabajamos el aprendizaje colaborativo, es un eje que integró la organización en el ambiente áulico, y esto se dio también con una comunicación asertiva. Para la realización de las diversas estrategias, el aula es necesario modificarla, cambiar el mobiliario, cambiar los espacios, para que tanto los asesores como los estudiantes puedan estar en ese espacio sin complicaciones ni interrupciones. Y bueno, relacionando nuestra con el tema de este seminario de Horizontica, que tiene que ver con la identidad de la formación docente, retomamos a Day y otros autores que señalan que la identidad profesional docente tiene 3 dimensiones: la personal, la profesional y la situacional. Entonces, la participación en las estrategias de Poderse aportaron a cada una de estas dimensiones elementos que configuran y que refuerzan al ser como la identidad de cada uno de los sujetos que participaron. Dentro de otras conclusiones, siguiendo con las conclusiones, nos dimos cuenta que la organización del aula de diferentes maneras, o el salir al patio de la escuela, permite el intercambio, la interacción, la integración de los estudiantes, el análisis y la discusión, donde todos aportan a la construcción del conocimiento, pero no solamente de manera personal, sino también del grupo. En el trabajo que se realizó en esta propuesta, se consideró el uso de recursos visuales y audiovisuales, en donde los estudiantes no solo sean consumidores de lo que les dan las redes, sino que también ellos elaboren. Y esto facilitó y contribuyó en el compromiso de los estudiantes y la forma en que se involucran con el desarrollo de las estrategias. Dentro de la comunicación asertiva, una de las elementos que se señala es un contacto visual. Entonces, en las actividades se procuró tener un contacto visual con los estudiantes, permitiendo así el diálogo, un diálogo interactivo, con atención permanente a lo que expresan todos y cada uno de ellos. Y bueno, las estrategias fuera del salón de clase crearon vínculos y formas de interacción. Estos vínculos y esta forma de interacción que se genera en las aulas, pues coadyuvan en la formación de su identidad profesional. ¿Qué otros logros tuvimos en esta investigación? Bueno, la variedad de instrumentos y de técnicas utilizadas
reflejó el compromiso que los estudiantes asumieron al estar dentro de este modelo Poderse. En las estrategias que implementamos se retroalimentaron los temas a partir de una conferencia, y cuando nos fueron a dar una conferencia sobre evaluación, los invitados, pues fue muy grato escuchar que los alumnos normalistas entendían lo que les estaban explicando, había atención, señalaban algunos ejemplos y retroalimentaban a lo que los conferencistas estaban expresando. Y bueno, aquí viene la acotación acerca de lo que pasó con COVID-19, y dice que los logros de aprendizaje de la competencia didáctica de manera práctica, lo que eran las 3 semanas de práctica docente, no se pudieron evidenciar en los grupos de la escuela secundaria debido a la suspensión de prácticas por causa de COVID-19. Sin embargo, esto fue rescatable mediante una estrategia que implementamos que se llamó las planeaciones hipotéticas. Estas planeaciones hipotéticas se realizaron pensando en estudiantes de la secundaria y realizándolas en el salón de clase, que bueno, la clase se convirtió en una computadora, ¿verdad? Y la implementaron tanto en el salón de clase como a partir de la computadora, y bueno, se dieron cuenta los límites, las ventajas, lo que conocían, y bueno, no se quedó tan vacío esa parte tan importante como son las prácticas en la formación del estudiante. Y bueno, cerramos con esta diapositiva en donde dice que el futuro docente, nuestros estudiantes normalistas, tienen una vida y una trayectoria que va más allá de sus tareas habituales en la escuela. Tienen una historia y una historicidad. Tienen pensamientos e ideas propios y con experiencias vividas en encuentros culturalmente estructurados, competencias y habilidades concretas, y con expectativas personales y profesionales determinadas que se observaron y tomaron en cuenta a lo largo de esta investigación. Y bueno, parte de las fuentes consultadas, y esta sería la primera parte de la presentación. Viene mi compañero a presentar la segunda parte de identidad. Pues bueno, continúo donde se quedó la doctora Olimpia. Como bien comentó, la estrategia sufrió unas adecuaciones. La estrategia se evaluó con una escala Likert donde se redactaron indicadores. Esta escala se aplicó en 2 grupos en los cuales no se desarrollaron las actividades de la propuesta. Al inicio, algunos compañeros nos hicieron el favor de revisar los ítems y se validó por medio del SPS, y al final se hace el corte, se aplica el instrumento a los estudiantes que fungieron al nivel de colaboración. Se llenaron los instrumentos y a partir de ahí se graficaron, se obtuvieron algunos resultados y se realizaron las interpretaciones correspondientes, cuyo producto concluyó en la publicación de un libro en ese ciclo escolar. A partir de lo que comentó la doctora Olimpia, pues nosotros consideramos que era necesario dar continuidad al trabajo que ya se había iniciado. Teníamos insumos, teníamos una propuesta que, si bien se modificó, nos sirvió de base, y a esos grupos con los que se trabajó en ese año, en esos semestres, las actividades se adecuaron y los integrantes del cuerpo académico tuvimos la oportunidad de trabajar con los estudiantes en 4º año. Quienes estamos cercanos a normales sabemos que el 4º año son los periodos de práctica profesional. En los 12 semestres se acumulan una cantidad de semanas en las cuales van a las secundarias a practicar con los grupos de su especialidad, donde una cierta cantidad de horas, y están regresando de manera intermitente a la normal para ir registrando, sistematizando y dándole forma al documento con el cual ellos, al concluir las prácticas, se titulan y pues, reflexionan y registran lo más importante respecto al trabajo que están realizando. Entonces,
Durante el siguiente año se hicieron algunas actividades ya adecuadas al contexto de la pandemia y esas actividades, como ustedes saben, la Normal Superior trabajamos con jóvenes que aspiran a ser docentes de educación secundaria en alguna especialidad. Aunado a este ejercicio de adaptación al trabajo para el nuevo proyecto al cual estamos ahorita trabajando, bajo otra perspectiva metodológica, a final del ciclo escolar anterior empiezan los trabajos de codiseño en DGESUM. Son las autoridades que autorizan los planes de estudio paranormales. Como ustedes pues lo pueden constatar, tenemos un plan de estudios que ya está un poco desfasado o no vigente, por lo menos en el documento formal. Teníamos el 2018, el cual no se aplicó aquí en Michoacán, y ahorita se está trabajando sobre el nuevo plan de estudio. En este nuevo plan de estudio pudimos corroborar que una gran cantidad de las descriptores, indicadores del modelo Poderse están mencionados en lo que se ha denominado la nueva escuela mexicana. Entonces, mi participación va a iniciar en ese ejercicio de revisar cuáles son los principios de la nueva escuela mexicana, ya que estos principios de la nueva escuela mexicana son los ejes que van a regir la política educativa y el diseño de planes de estudios para los docentes de educación básica. Voy a mencionar educación básica por ser el nivel en el cual nosotros trabajamos y específicamente refiriendo a la escuela secundaria. Entonces, al revisar los documentos, los principios rectores de la nueva escuela mexicana, pues encontramos que son nueve los principios que los fundamentan. El primero es el fomento de la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, de los estudiantes, de los ciudadanos, respeto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Como ustedes, como sabemos, como podemos constatar, los principios orientan la práctica docente, orientan la concepción de educación, la concepción de enseñanza y con ello la concepción de práctica docente y lo inherente a la identidad de quienes la ejercemos, ¿no? Hay una concepción de estudiante y de proceso. Pues bien, ¿qué es lo que nos dicen estos documentos respecto a cada uno de los principios? Pues lo que mencionan es que debemos de mencionar desde las aulas, fomentar el amor a la patria, el aprecio por la cultura, el conocimiento de la historia y los compromisos de los valores plasmados en la Constitución. La responsabilidad ciudadana, pues nuevamente vuelven a surgir el respeto a los valores cívicos esenciales y aparece el valor de la justicia, la solidaridad y la honestidad. El siguiente principio que refiere el documento es la honestidad, es decir, la congruencia entre lo que se piensa y se hace, siempre orientado al bien común, al actuar dentro del marco de los principios que nos rigen como grupo social, en este caso, en nuestro caso, como mexicanos, como michoacanos, como morelianos inclusive, ¿no? El siguiente es la participación en la transformación de la sociedad, pues ahí refiere a la necesidad de que como sujetos participemos de manera activa y retoma el carácter político y ético de la educación en el desarrollo de la sociedad. El siguiente principio es el respeto a la dignidad humana. Aparece el concepto de desarrollo integral del individuo, aun cuando sea en antiguos planes de estudio se mencionaba, en estos documentos en particular aparece de manera reiterativa. Esos principios se fundamentan el otro principio más bien es el promoción por la interculturalidad, es decir, no es la comprensión de la cultura, sino el diálogo entre las culturas, la integración y la comunicación, en donde ninguna cultura está por encima de la otra, sino que se pueden comunicar, se relacionan, intercambian y pueden dialogar sin ningún problema. El siguiente principio es la promoción de la cultura de la paz. Ahí nos menciona que promovamos el diálogo constructivo, la solidaridad, la búsqueda de acuerdos y la solución no violenta a los conflictos. Y por último, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Pues ahí nos piden promover la conciencia
ambiental y el cuidado del entorno. Pues bien, aquí habla de fundamentos claves para cristalizar la visión educativa, habla de que debe ser asequible, es decir, que se pueda conseguir y alcanzar el derecho social a la educación, que se tenga acceso de manera obligatoria a todos los jóvenes hasta la educación superior, aceptar los criterios de seguridad y calidez de la educación y adaptarla al contexto sociocultural. Entonces, este concepto también aparece en varios documentos. El primero es el de educación integral y el otro es el de educación vinculada al contexto sociocultural. Ahora, las dimensiones del proceso educativo, aquí el documento enumera siete dimensiones. Una es la evaluación diagnóstica, que como sabemos es para recabar información inicial sobre las características de los estudiantes, del contexto, y a partir de ahí hacer la planeación didáctica o propuesta de intervención mediante la cual vamos a lograr los aprendizajes en los estudiantes. Después de ahí, la siguiente dimensión, pues ya es la planeación como tal. Las situaciones de enseñanza-aprendizaje, ahorita los vamos a describir, la evaluación continua, formativa, la retroalimentación y la promoción escolar. Pues bien, dentro de la planeación, pues aquí nos menciona que como docentes, pues debemos de tener desarrollada la habilidad para planear las acciones de enseñanza que vamos a llevar a cabo durante un ciclo, periodo, podemos incluso reducirlo a bloques trimestrales, como son en las secundarias, ¿no? O en nuestro caso, semestrales. Y en la planeación, pues tener la habilidad para que las actividades que nosotros proponemos en la secuencia, pues sean coherentes con los aprendizajes esperados señalados en los planes de estudio. No son actividades por actividades, sino que deben estar vinculadas. La otra dimensión son las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que pues, deben ser actividades articuladas para lograr los fines y que las situaciones o los problemas que se aborden sean de la vida cotidiana, que puedan ser situados, que sean reales. La siguiente dimensión es la evaluación continua. Aquí en el documento se conceptualiza como una forma de valorar progresivamente el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes. Y recalco aquí una idea clave, que es el seguimiento individualizado de los estudiantes. En la evaluación formativa, pues nos menciona que refiere verificar si el aprendizaje se lleva a cabo de manera adecuada o si es necesario realizar modificaciones a la planeación. Como sabemos, la evaluación formativa pues tiene esa finalidad, ver si se está logrando el aprendizaje esperado en los estudiantes según lo planeado o es necesario regresarnos un poco o incluso si están avanzando muy rápido, plantear nuevas actividades para que se aprenda mejor o al ritmo de ellos, ¿no? Pero eso la evaluación formativa no lo dice, no lo expresa a partir de las evaluaciones. La otra dimensión es la retroalimentación, es entendida como la información que como docentes nosotros le podemos proporcionar al estudiante para que pueda llegar al aprendizaje esperado. Y por último, establecer vínculos entre la educación formal, el arte y la cultura. Esta dimensión refiere al principio de la educación integral, es decir, ya no quedarnos en lo conceptual, sino que se desarrolle también la parte artística y el diálogo intercultural, el estudio el conocimiento de la cultura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios rectores? Pues uno de los principios rectores planteados es el enfoque, una educación con un enfoque de derechos humanos, una escuela, una práctica docente que respete y que ayude a formar la identidad propia de los individuos para que puedan garantizar sus derechos, en este caso nuestros estudiantes. Se vuelve a enfatizar a los estudiantes como el centro del proceso, como sujetos activos en el aprendizaje, es decir, ya el protagonismo del docente, la clase magistral o la función protagónica del docente en el aula, pues como sabemos desde el plan anterior ya
ya ha sido reconceptualizada y se mantiene el principio de los alumnos en el centro del proceso. El siguiente principio, la formación integral para el desarrollo de las potencialidades, actividades escolares en el aula desde una visión humanista, artística, lúdica, crítica, y aparece los procesos biopsicosociales, nuevamente aludiendo a la educación integral. Aquí habla de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a nivel comunitario, estatal, nacional e internacional. Ambientes escolares incluyentes, sin prejuicios, distinciones ni estereotipos. El siguiente es la gestión escolar democrática, participativa y abierta, en donde todos los integrantes de la comunidad educativa puedan participar, ser escuchados y integrarse a actividades. Y el siguiente es labor docente del día a día, refiere a educación en igualdad de condiciones y atención a la diversidad. Y por último, acompañar cotidianamente en las trayectorias formativas a nuestros estudiantes. Pues como podemos ver, a grandes rasgos y de manera muy, muy resumida, estos son los principios plasmados en la nueva escuela mexicana, las dimensiones de la práctica y la fundamentación de los principios. Ahora, a la identidad docente. Entonces, la identidad docente, de acuerdo a los documentos que se abordaron, pues se mueve entre la disyuntiva entre el ser docente y el deber ser. Como el currículum es una expresión de la política educativa y todo lo que acabo de mencionar ahorita, pues es ahorita la parte formal, es lo que son los principios, es la dirección que las autoridades en este momento están asignando a la práctica docente con nuestros estudiantes. Es lo que nos indica o nos sugiere que debemos de realizar. Y es el deber ser. La otra aspecto de la identidad es la práctica docente en el marco institucional. Y aquí refiere a, uno es el deber ser del currículum o la política educativa, y la otra, la práctica que se orienta de acuerdo a las dinámicas internas en las escuelas. La escuela, el docente, una de las críticas, observaciones que hace es la burocratización de los procedimientos en las cuales pues había muy poca posibilidad de opinar, de participar, y los docentes nos convertíamos en meros ejecutores de planes de estudio diseñados por las autoridades, de programas surgidos muchas veces en la coyuntura de problemas. Recordemos lo de la mochila segura y la activación física en las escuelas, y bueno, problemas sociales a las cuales de manera emergente se trasladaban se trasladaron a las escuelas sin una política clara, y que pues intervenían en la práctica y que sin duda incidían en la construcción del concepto de identidad en el docente a nivel individual y a nivel colectivo. El otro elemento que aparece ahí pues, es la micropolítica en las escuelas, que tiene que ver con los estilos de dirección, con los grupos al interior de docentes, al interior de las escuelas, con las culturas, con las tradiciones, con esas leyes no escritas, pero que están vigentes y que rigen o pueden determinar la práctica y la forma de hacer docencia en las escuelas. Entonces, conceptualmente esto está estudiado, hay trabajos que lo abordan, lo describen, pero que tiene que ver con la identidad docente y las prácticas que se desarrollan en las aulas. Y el otro elemento que entra es lo de la que se quiere hacer, lo que se aspira, lo que se desea, pero que entra en juego con el deber ser a nivel político y con lo que es a nivel sistema, a nivel escuela, a nivel microsistema. Y por último, pues el nivel de concreción de la práctica, del currículum, de la parte burocrática y de las expectativas del docente, pues ya es lo que sucede en las aulas, lo que el maestro ya
hace con sus estudiantes, lo que ya es cómo traducir todo ello, o cómo se traduce, o cómo lo entiende el docente al momento de trabajar con los estudiantes. Y pues bien, aquí agregué estos dos elementos como acciones del contexto que en este momento podríamos mencionar que están reconfigurando la concepción de docencia. El primero, pues con la pandemia. Como ya vimos, veníamos de una visión de práctica docente presencial. Nunca hubiéramos imaginado enfrentar una pandemia. No sabíamos de inicio cómo se iba a abordar, y mediante ensayo y error, escuelas, estados, países fueron poco a poco delineando un modelo para poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Y en ese reaprender, pues tuvimos por necesidad muchos que alfabetizarnos tecnológicamente. Nuestro concepto de espacio-tiempo, de educación virtual, híbrida, en línea, a distancia, aparecieron, aunque ya estaban, se hicieron más presentes, pero que eso modificó nuestra concepción de docentes. Y lo otro, pues lo de ahorita, lo de la guerra en Ucrania, pues cuyas consecuencias aparentemente ahorita pues son económicas, y que tiene que ver pues con el concepto del nacionalismo, de la globalización, del liberalismo, de definición de nuevas políticas de soberanía, y que de alguna manera, pues el nacionalismo y el humanismo explícito en los documentos de la nueva escuela mexicana, pues se pueden comprender si se analiza de manera compleja el proceso que se está dando a nivel mundial con este problema que estamos viviendo. Ahora, un docente o una identidad docente en situación de riesgo, pues bueno, pues yo creo que sí es importante mencionar que no hay una identidad docente como tal, sino hay identidades docentes individuales, que se juntan y construyen o constituyen en colectivos, pero que hay ejes generales, transversales de la práctica, que los pueden constituir. Ahora, esta frase me ha gustado, la he usado en algunas presentaciones. Dice: la calidad de un sistema educativo es la concreción de la calidad de los docentes. Todos sabemos que el docente es una parte del sistema, pero todo el discurso de este sistema educativo se concreta en las aulas, y el responsable de llevar ese nivel de concreción a las aulas, pues somos nosotros, los docentes, los que estamos con nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué pone en riesgo una identidad, pues vamos a llamarlo asertiva, positiva de docencia? Pues es que haya esferas de nivel de política educativa o sistema que sigan viendo a los docentes como ejecutores pasivos de las decisiones que se toman, y que solo estemos para operar currículos o cambios. Eh, Antes era muy poco posible opinar o tener presencia en la toma de decisiones respecto al trabajo que realizamos. Ahora, pues, se podría debatir que las aportaciones se consideren o no, pero hay procesos abiertos en los cuales por lo menos se puede opinar. Ahora, hay algo que denomina el malestar docente, o el maestro quemado, ¿no? Como se le dice en español. Es decir, aquel docente que por la carga administrativa, por los años de servicio, por su insatisfacción profesional, pues se siente agotado, distanciado emocionalmente de su trabajo y de sus estudiantes. Y otro elemento que aparece en la literatura respecto a esto es la sensación de falta de logro, que su trabajo no es importante, o no impacta, o a nadie le interesa. Y eso pues se suma a condiciones laborales insatisfactorias, y pues afectan de manera negativa el concepto de identidad. Vamos para acá. Ahora, ¿cuáles rasgos pueden constituir la identidad?
pues a manera de propuesta, no son los únicos, pero pues dice aquí, el dominio de contenidos es uno de los rasgos, respetar a nuestros estudiantes en el sentido integral de la palabra, sus opiniones, éticamente, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos. Entonces nos habla de un respeto completo del estudiante. Nos habla también de que, pues, ética y honestidad al enseñar, es decir, conducirnos, pues, de acuerdo a lo que moralmente es lo adecuado en el grupo en el cual nosotros pertenecemos. Dice aquí actualizado y profesional, es decir, un maestro actualizado y profesional, pues es aquel que planea sus clases y maneja los enfoques diferentes de la planeación, el que conoce y puede desarrollar estrategias didácticas diversas y que las puede adecuar a las necesidades de sus estudiantes, aquel que puede utilizar, diseñar medios de enseñanza, en nuestro caso, pues los recursos tecnológicos aplicados al proceso de aprendizaje, la evaluación integral, ahora le llaman diversificada, formativa, pero pues orientada a favorecer el aprendizaje de los estudiantes, la retroalimentación y el seguimiento. Y pues un docente que puede realizar intervenciones pedagógicas, las puede diseñar, aplicar, sistematizar, interpretar, adecuar y continuar con el proceso en espiral. Conocimientos didácticos y pedagógicos, el trabajo colaborativo para compartir y potenciar saberes y experiencias, la comunicación asertiva en las aulas con nuestros estudiantes y que puede reflexionar y revisar la propia práctica. Pues bien, estos son los dos elementos de las dos partes en las cuales tenía programado exponer. Y ya para concluir, 5 minutos, quiero comentar que con los insumos que teníamos y a partir de la convocatoria que hace de GESUM, en la cual se están diseñando los planes de estudios de las especialidades a través de los equipos de codiseño que vienen funcionando desde agosto, fue cuando se empezaron a integrar los equipos. Pues se realizaron algunos ejercicios y de los 5 integrantes que estamos en este cuerpo académico, 4 coordinamos algunas especialidades. La maestra Alejandra está coordinando aquí en la normal la especialidad de inglés, la doctora Irma coordina español, la doctora Olimpia coordina matemáticas y su servidor Edgardo coordina geografía. En este plan de estudios se hicieron trayectos formativos después de un debate, de análisis de documentos, en la cual se busca la congruencia horizontal y vertical del diseño a través de 3 fases, 5 trayectos y se llama en este ejercicio la autonomía curricular, es decir, vamos a tener la oportunidad de diseñar materias para el plan de estudios de Michoacán en cada una de las especialidades. Entonces, si observamos, pues uno de los ejes tiene que ver con la práctica profesional, que es la planeación, la evaluación y todo lo que tiene que ver con la innovación y la docencia. Otras tienen que ver con las bases, fundamentos de la educación, bases teóricas metodológicas de la práctica y la formación pedagógica y didáctica. Entonces, consideramos nosotros que de alguna manera el trabajo que hicimos, pues un poco se va concretando en las aportaciones que se van realizando. Estas son las 5 propuestas. Y pues el trabajo que estamos ahorita sistematizando como cuerpo es el que hicimos con la academia de 4º año. Los resultados de la propuesta Poderse con los insumos de la revisión de estos documentos, aplicamos unos instrumentos, todavía no concluimos, para recuperar el significado de la docencia virtual en el marco de la pandemia. ¿Qué significa ser docente, ser maestro? A partir de la experiencia que se tuvo en la pandemia. Entonces, estamos puliendo, pues, creemos que estamos puliendo la propuesta y estamos dando continuidad
al trabajo, en la idea de articular los insumos que como cuerpo a lo largo de estos años hemos podido generar. Así es que pues muchas gracias a todos por su atención. Por mi parte es todo. Bueno, pues vamos a cerrar esta noche dando las gracias a todos los participantes, y particularmente al equipo de presentadores que nos acaban de compartir el trabajo. No sin antes comentarles que a cada uno de ellos se les hace llegar el reconocimiento que a nombre de la Escuela Normal Superior de Michoacán, del doctor Manuel Salvador Saavedra Regalado y de la doctora Marcela Hernández González, hacen llegar